Repasaremos las reglas básicas de derivación resolviendo varios ejemplos. Estas reglas de derivación son en la práctica las que usamos para derivar una función cuando conocemos su expresión analítica. Como ya hemos indicado, cada una de ellas la aplicaremos a un ejemplo concreto. Tenemos así la derivada de una suma o de una resta de dos funciones, que como sabemos es la suma o resta de las derivadas de esas funciones. Aplicado a este ejemplo, tendremos que la derivada de f está compuesto por la derivada de x al cuadrado menos la derivada del logaritmo más la derivada del coseno. La derivada del producto entre dos funciones está definida como la derivada de uno de ellos por el otro sin derivar más el primero de esos factores sin derivar por la derivada del segundo. Y si lo aplicamos a esta función x cubo por seno de x, su derivada será la derivada de x al cubo por seno de x sin derivar más x cubo sin derivar por la derivada del seno de x. Tenemos asimismo la derivada del producto de una función por una constante, cuyo resultado es la constante por la derivada de la función, y aplicado en este caso a la función 4 entre x al cubo, que podemos escribirla en forma de producto como 4 por x elevado a menos 3, nos dará como resultado el que aparece, es decir, 4 por la derivada de x elevado a menos 3. La derivada del cociente entre dos funciones es por su parte la que aparece en la imagen, es decir, la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos el numerador sin derivar por la derivada del denominador, dividido todo ello entre el denominador al cuadrado, siempre que la función del denominador no se anule. Y si lo aplicamos al caso que se nos presenta, tendremos que la derivada de f es la derivada de x a la cuarta por el logaritmo sin derivar menos x a la cuarta sin derivar por la derivada del logaritmo entre dicho logaritmo al cuadrado, que simplificando nos quedaría de esta última manera. Una de las más importantes reglas de derivación es la regla de la cadena, con la que derivamos la composición de funciones. La base de esta regla es multiplicar las derivadas de todas las funciones que aparecen en dicha composición. Es decir, que cuando queremos derivar la función f compuesto con g, cuya expresión es g de f de x, lo que tenemos que multiplicar es la derivada de g, evaluada obviamente en f, por la derivada de f. En este caso, la función seno de x a la quinta es composición de dos funciones, seno y x a la quinta. De tal manera que su derivada será la derivada de la función g, el coseno de x a la quinta, por la derivada de f, es decir, 5x a la cuarta. Para el caso de funciones exponenciales recurriremos a la derivación logarítmica. Este método consiste en tomar logaritmos, de manera que ahora en esta expresión podamos escribir el logaritmo de la potencia como el exponente por el logaritmo de la base, para a continuación derivar en dicha ecuación respecto de la variable x. A la izquierda tenemos la derivada del logaritmo de y, que será la derivada de y, es decir, la derivada precisamente de la función que queremos calcular entre dicha función, y a la derecha lo que tenemos es la derivada de un producto, que ya hemos visto cómo se deriva, en este caso la derivada de g por el logaritmo sin derivar, más la función g sin derivar por la derivada del logaritmo, y lo único que nos falta es, por último, despejar de esta última ecuación la expresión que corresponde a la derivada que queremos calcular.